Buenos días, queridos amigos y hermanos del distrito de Tequendama. Me encanta estarlos acompañando en esta mañana de Santo Sábado en el sermón. Me pidieron el favor de que les cuente un poquito acerca de mí. Yo estudié pedagogía infantil, soy licenciada en pedagogía infantil y mi énfasis o mi especialidad es en psicología familiar y nutrición. También estudié antes de hacer mi universidad confección industrial, entonces también soy diseñadora, hago algo de eso en algún tiempo porque me dedico en la mayor parte de mi vida a hacer la obra misionera, a predicar, a tener campañas. Y bueno, me alegra mucho poder estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana hermosa en la que nos regocijamos con nuestro amado Dios. El tema para hoy titula Lo que Dios puede hacer con cosas pequeñas y la cita bíblica la vamos a encontrar en Lucas 17:10. Yo quiero que memoricen en esta mañana esa cita y que la guarden porque es un regalo que yo les hago, que un día nuestro amado Dios nos hizo y que yo quiero que usted la vuelva a repetir y la guarde en su corazón por siempre. Miren, dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo, decid. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. En esta mañana vamos a llevar nuestra meditación basados en Primera de Reyes, capítulo 17. Pero antes de entrar en materia, les quiero contar, pues les quiero empezar a hablar un poquito acerca de la problemática que estamos viviendo en este momento. Miren, muchas personas, ahora con lo de la pandemia, pues hay diversas teorías y una de ellas es que según nosotros estamos atravesando por esta crisis porque se quería reducir la población mundial. Pues la verdad nosotros no podemos creer todas las cosas que hay en las redes sociales y que vemos, pero lo que sí es una realidad es que la demografía ha crecido impresionantemente. De hecho, hay muchos países orientales en los que para que poder disminuir la tasa de la población mundial, entonces hay ciertos países que impiden que hayan mayores nacimientos, entonces cada familia tiene un número determinado de hijos. Es más, yo creo que todos ustedes algún día han visto algunos restaurantes orientales donde lamentablemente comen fetos. Eh, ¿Por qué se da esto? Miren, mis amados, porque la degradación del ser humano ha llegado a tal punto que nosotros hemos perdido de vista a Dios y a raíz de eso cometemos tantos pecados y hay tanta frialdad en el corazón del hombre. Cuando Adán y Eva recién llegaron a esta tierra, no era así. Ellos estaban tan conectados con su creador que era para ellos terrible tener que ver cómo se sacrificaba un cordero, ver cómo se sacrificaba una víctima para el holocausto. Dice el Patriarcas y Profetas que cuando Adán fue a sacrificar la primera víctima, su corazón se destruyó por dentro. Sin embargo, nosotros hoy asesinamos, bueno, ya no, pero sí hay muchas personas que asesinan sin piedad a cualquier animal y ya no sienten dolor por el pecado. Es más, a veces vamos por una calle y vemos que asesinan a otra persona, lamentablemente, y ni siquiera sentimos dolor, sino que decimos, no, yo no me puedo involucrar en este asunto y entonces continuamos nuestra marcha como si nada sucediera. El corazón del ser humano se ha enfriado tanto que miren, hace algunos años, yo no sé si algunos de ustedes pudieron verlo, hace algunos años cuando estaba en la universidad apenas empezando, yo recuerdo que en ese tiempo no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, no teníamos todas estas herramientas y resulta que nos comunicamos era por Messenger y no sé si a ustedes les tocaron los muñequitos que volteaban ahí en la pantalla. Y entonces resulta que a mí me llegó un reenviable, se llaman reenviables, donde había una publicación, y yo estoy segura que muchos de ustedes la han visto, donde aparecía un hombre tomando una fotografía a un niño de África que estaba delgado, flaquito, con su piel pegada a sus costillas
y detrás de él había un cuervo. Y entonces el pie de página de la fotografía, el pie de la foto decía, este cuervo está esperando que el niño muera para comerlo. Miren, mis amados, es tan triste la situación del ser humano que nosotros los seres humanos eh, hemos perdido la sensibilidad a tal punto que, ¿saben cómo decía también la publicación? Que este hombre, 3 meses después más o menos, se había quitado la vida. ¿Saben por qué? ¿Qué decía la publicación? Que este hombre había dejado un mensaje donde había dicho que él pudo hacer algo por ese niño, pero no lo hizo. Lamentablemente, nosotros los seres humanos hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido el amar a las personas, hemos perdido el propósito que Dios ha puesto para nuestra vida y por eso hemos cometido una cantidad de errores. Miren lo que dice la Biblia en este libro. En este libro hay una historia, yo sé que ya todos ustedes lo miraron, está la historia de Elías, del profeta Elías. Elías había ido, les voy a hacer una antesala, ¿cómo dice? Como un preámbulo para que ustedes puedan ubicarse en el contexto del pedazo de la historia que quiero extraer. Miren, Elías estaba siendo perseguido por los profetas de Baal porque lamentablemente había mucha apostasía en el pueblo de Dios. Entonces todos ellos se habían ido a la idolatría, como en muchas épocas, como en esos días estuvimos compartiendo, el pueblo de Israel tenía subidas y bajadas porque se iba a los extremos de la idolatría. Entonces la Biblia me dice que Elías estaba en contra de todos los profetas de Baal porque estaba predicando, estaba defendiendo la verdad. Sin embargo, aunque usted y yo estemos defendiendo la verdad y estemos caminando hacia Dios y estemos haciendo muchas cosas para Dios, de todas maneras, siempre vamos a cometer una cantidad de errores, una cantidad de cosas que podrían alejarnos de Dios y que podrían dañar nuestra vida espiritual. Miren, la Biblia dice que un día sí, Dios le dijo a Elías, mira Elías, para yo poderte proteger te vas a ir al monte. Y resulta que lo llevó y lo ocultó en una cueva y entonces allí lo sustentaba. Dice que los cuervos iban y le llevaban comida. Y yo quiero que usted tenga pendiente, a veces usted podría decir, ay no, pero ¿por qué Dios le mandó con cuervos la comida a Elías? Ay, no tan desagradable, es que los cuervos son animales carroñeros. Pero saben, mis amados, Dios siempre a nosotros nos va a dar lo mejor. En el momento, el recurso que Él tenga va a ser lo mejor para ti. Recuerden que en ese tiempo, por la sequía, por la lluvia que había habido, todos los animales habían muerto. Y los únicos animales que estaban en ese momento eran los cuervos, justamente, porque como son carroñeros, entonces lo mejor que Dios tenía lo utilizó para cuidar a su profeta. Yo no sé qué dificultad puedas estar pasando, pero yo quiero que entiendas primeramente que Dios está al control de tu vida y que Él quiere hacer muchas cosas por ti y en ti, pero Él quiere que tú aprendas a confiar. Y de eso se trata esta historia. Entonces, miren, un día, de repente, así se lo voy a parafrasear, Dios viene y le dice a Elías, mira Elías, ya se me acabó el mercado, la despensa, no sé cómo digan ustedes, ya se me acabó la despensa y entonces a partir de hoy, Elías, no te voy a poder dar más alimento, te va a tocar a que te sostenga una viuda. Y entonces nosotros diríamos, ¿cómo así? O sea, a Dios se le acabaron los recursos. Miren, nuestro amado Dios es extremo en beneficios, en recursos, en amor. Pero saben, Él tenía que educar a dos personas, tenía que pulir el carácter de dos personas, de la viuda y del profeta. Y yo les quiero decir a ustedes, queridos amigos y queridos hermanos, todos aquellos que nos estén escuchando en YouTube, en Facebook y en la programación que se está llevando a cabo en esta iglesia, en este distrito de Tequendama. Yo les quiero decir algo, mis amados, y es que cualquier situación por la que tú estés pasando, si es una situación difícil, Dios la está permitiendo para que tú puedas pulir tu carácter, para que puedas llegar a ser la vasija perfecta, maravillosa que Dios quiere hacer contigo.
Mira lo que la Biblia dice. Vamos a entrarnos en el capítulo. Entonces viene Dios y le dice, mira, Elías, ya se me acabaron los recursos, pero Dios tenía un plan para esa mujer que iba a atender a Elías y también para él. Entonces, miren, la primera lección, y a partir de que empecemos a leer, de una vez vamos a entrar en las lecciones que yo quiero compartir con ustedes y que quiero que memoricemos. Dice versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, donde Dios lo había mandado. Dice, de Sidón, ¿cierto? A Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces, la primera lección, mis amados, mira lo que dice, versículo 11, y yendo ella para traérselo, primera lección. Todos nosotros, los seres humanos, sin falta alguna, hemos sido dotados por talentos que, puestos en las manos de Dios, se convierten en dones. Entonces, aunque esta mujer era pagana, aunque no tenía las mismas creencias que el profeta, de todas maneras, esta mujer tenía un don. ¿Cuál era el don de esa mujer? ¿Saben cuál era el don? Yo sé que muchos de ustedes ya respondieron en los lugares en donde estamos aislados por esta cuarentena. El don de esa mujer era el don del servicio. Tan pronto él le dijo que le diera, ella ahí mismo, inmediatamente fue a servirle. Esta mujer tenía el don del servicio. Yo no sé cuál sea tu don. A veces en las campañas que yo hago, en las predicaciones que tengo, muchas personas me dicen, hermana Yuri, ¿cuál es mi don? Entonces yo les digo, no sé, ¿qué sabes hacer bien? Ah, hermana, yo sé cocinar bien. Bueno, entonces utiliza ese don para servirle a Dios, utiliza ese don para ayudar a otro. Puedes preparar una torta, llévasela al vecino, enséñale el amor de Jesús. Recuerden el método de Cristo que tanto repite el pastor Bullón en todos sus sermones. Entonces, el método de Cristo, servir, amar, conquistar los corazones para después, así como hacía el Salvador, como dice el deseado de todas las gentes, para que hagamos como Cristo, que después de que Él se ganaba la confianza de las personas, después de la que las amaba, entonces llegaba con su mensaje para transformar la vida de ellas. Entonces, miren, la Biblia dice que esta mujer tenía un don. Primera lección, todos nosotros tenemos dones. Todos, yo no sé qué haces bien, pero lo que hagas bien, ese es tu talento, que lo puedes convertir en un don en el servicio para Dios. Entonces esta mujer fue a buscar el recurso para poder ayudar al profeta. Y entonces dice, y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces miren, resulta que esta mujer viene y le trae agua. Entonces el profeta le dice, no, yo quiero que tú también me des pan. Pero mira lo que dice el versículo 12. Y ella le respondió, segunda lección. Mira lo que ella respondió. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Nosotros siempre vemos lo difícil de la situación, no lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces esta mujer comienza a quejarse, comienza a decir, ay, mira, es que yo no soy capaz, es que yo cómo voy a poder, es que, mira, no tengo nada para comer. Y nosotros somos así, cuando se nos pide que hagamos algo por Dios, nosotros decimos, Señor, es que no sé predicar, Señor, es que no sé hablar, Señor, es que no tengo talento, Padre, pero ¿por qué si no tengo educación? Porque es que a mí me pasó muchas veces. Cuando estaba viviendo en Medellín, bueno, aún predico en algunas iglesias de Medellín, aunque no vivo allí, viajo para tener, pero recuerdo que cuando estaba muy jovencita me invitaban a predicar a iglesias muy grandes en Medellín. Y cuando yo llegaba a las iglesias, yo lloraba y yo, Señor, yo no quiero predicar, yo no quiero predicar. Yo iba porque Dios me había mandado, pero todo el tiempo, y le preguntaba al anciano de turno, ¿no llegó de casualidad un pastor? Porque yo sabía que cuando llegaba algún pastor, el pastor era el que se encargaba de la predicación, y entonces la hermana Yuri ya no tenía que predicar. Y entonces, y le decía al anciano de turno, no llegó ningún pastor, hermano. Y entonces el anciano me decía, no, hermana, le toca predicar a usted. Y yo sentía como que se me derrumbaba el cielo. Y saben que, mis amados,
yo les voy a confesar algo, y estoy en público, estoy ahora en ese momento en YouTube y en algunas redes sociales, y yo les quiero confesar algo, y es que a mí todavía no me gusta predicar, pero yo voy y predico porque yo quiero que las personas tengan un encuentro con Dios, que las personas conozcan de Dios, que las personas se enamoren cada día de Dios. Y entonces miren, pero yo no quería, yo decía, Señor, si yo no sé hablar, y todavía lo digo, porque todavía me da unos nervios extremos y ahora frente a las cámaras, pues es muy difícil para mí porque yo normalmente no hago este tipo de cosas. Y entonces miren, la Biblia dice que ella comenzó a quejarse, a ver las cosas negativas que tenía. ¿Ves las cosas negativas que tienes cuando Dios te encomienda una obra? Ese era el caso de esa mujer. Miren lo que la Biblia dice. Entonces Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor, ve y hazme como has dicho, pero hazme a mí primero, porque a veces queremos recibir el recurso nosotros primero. Dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces le da la promesa. Claro, la promesa venía de Dios, pero a veces nosotros no creemos en las promesas, sino que predicamos y hablamos y hacemos muchas cosas en la obra de Dios porque queremos que se nos recompense, porque queremos que la gente nos alabe o nos diga lo talentosos que somos. Miren lo que dice la Biblia. Elías le dijo, no tengas temor, ¿cierto? Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremendo, mis amados. Él le hace la promesa, pero ¿saben? Porque el profeta tenía hambre. ¿Y saben yo de dónde saco esta deducción? Porque yo he escuchado a muchas personas. No, y enseguida se los voy a comprobar con la Biblia, porque Elías aún no conocía a Dios. Elías aún tenía lecciones que aprender. Y miren, en nuestro caminar, en nuestra vida, nosotros a veces dejamos de hacer cosas por Dios, por eso. Dejamos de trabajar para Dios, dejamos de servirle a Dios, dejamos de hacer muchas cosas porque nosotros nos conformamos y ahí aplica el versículo que leímos en esta mañana, ¿recuerdan? Donde dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, o sea, ya soy perfecto, ya soy el más consagrado del mundo, es más, ya hasta castigo a los hermanos porque soy vegetariano, yo soy vegetariana, no estoy hablando en contra de los vegetarianos, pero a veces nosotros creemos que el vegetarianismo nos da santidad y que una cantidad de cosas, es que yo soy más santo que el hermano, y entonces esa actitud de santidad extrema y de una cantidad de cosas, entonces hace que nosotros, pongamos, a ver, me ha tocado ver en las iglesias, a veces una diaconisa entregada, la mejor directora de las diaconisas o el mejor director de ancianos, porque ese año le toca, porque es el líder, porque está ahí sirviendo, pero cuando llega el año siguiente le decimos, enséñele al hermano que apenas va a empezar a trabajar en el cargo, entonces ni siquiera queremos ayudar. ¿Saben por qué? Porque queremos que digan que el mejor anciano, director, el primer anciano que hubo en esta iglesia fui yo, porque la mejor directora de diaconisas que hubo en esta iglesia fui yo, porque el mejor director de escuela sabática fui yo. Mis amados, corremos un riesgo, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es enamorarnos de Dios, y al enamorarnos de Dios amaremos las almas profundamente. La Biblia me dice que este hombre le da la promesa a la mujer, pero resulta que cuando llega la prueba aparece realmente el carácter de los dos cristianos, de los dos tipos de cristianos que existen. Existen dos tipos de cristianos. Uno, se los voy a leer, miren. Llega la prueba, ustedes ya conocen la historia. Llega el momento de que esta mujer, el hijo de la mujer cae enfermo, cae en cama y entonces se está muriendo y quedó sin aliento. Bueno, murió. Ya, terrible, una tragedia, porque vienen tragedias a nuestra vida. No porque miren, cuando nosotros empezamos a leer todas estas cosas de que hay muertes, guerras y todo lo que está sucediendo en este momento, nosotros decimos, pero es que Dios ya lo había escrito, porque ya lo había dicho, ¿cierto? Nosotros cuando leemos Mateo 24, y saben, a mí me da mucha tristeza a veces ver a muchos hermanos, es más, hermanos adventistas, cuando les preguntan, pero ¿por qué hubo un terremoto en Haití?
Y saben, hay mucha gente, muchos adventistas que yo he visto responder tristemente, ay no, porque es que en Haití hay mucha brujería. Y saben, mis amados, nosotros creemos que Dios es un Dios tan injusto, tan inexorable, que está ya sentado en un trono de justicia pensando, pecaste, que se muera tu mamá. Pecaste, que te venga una tragedia. Pecaste, que venga, no sé, pero creemos que Dios tiene una colección de castigos para maltratarlo a usted en el momento en que usted se equivoca. Y estamos tan lejos de la verdad y a veces nosotros decimos, ah, no, es que eso ya estaba escrito en Mateo 24. Y saben, tener ese pensamiento es pensar que Dios es un Dios tan malvado que permite el sufrimiento de tantas personas que están atravesando en este momento por el COVID o tantas otras situaciones que hay. Pensar que todas esas personas están sufriendo y que están pasando tanto dolor, tanta hambre, tanta miseria, solamente para mostrarle a unos pocos el camino. Miren, mis amados, Dios está interesado en ti, Dios te ama a ti, Dios ama a las personas que también están sufriendo. El interés de Dios es salvar a la humanidad. Cuando eso fue escrito en Mateo 24 era para decir que cuando todas estas cosas acontecieran, el día iba a estar cercano, pero porque Dios, Jesús, conoce el fin desde el principio. Por eso lo escribió, mas no porque Él esté planeando una cantidad de castigos para los hombres solamente para salvar a una minoría. Nuestro amado Dios es un Dios de amor. No podemos percibirlo de esa manera. No podemos verlo de esa manera, mis amados. Entonces, miren, la Biblia me dice que cuando llega la dificultad, llega la tragedia, versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Tipo de cristiano número 1. Dios está en una silla, recuerden, como un juez, esperando que yo me equivoque para castigarme. Has venido a traer memoria a mis pecados y has hecho morir a mi hijo. Claro, como yo no soy israelita, como yo no soy judía, entonces por eso has venido a recordarme que soy una pecadora y a castigarme. ¿Cuánto tiempo llevas orando por algo? A veces llevamos mucho tiempo orando. No, es que Dios no me contesta porque yo soy muy pecadora, porque yo soy injusta, porque quién sabe qué hizo. Y cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia, encontramos a un hombre que se llama Job. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Miren, la Biblia me dice que Job era un hombre, que temía a Dios, que era consagrado, que amaba a Dios, que hacía las cosas de una manera agradable para Dios, que quería servirle en todas las cosas. Y la Biblia me dice, perdón un momento, lo que pasa es que se me movió un poquito la cámara, entonces estaba adecuándola. Dice que este hombre Job era un hombre consagrado, era más consagrado que todos, entre todos los orientales. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que este hombre, cuando vino la tragedia, cuando vino el sufrimiento, cuando Satanás vino para probarlo, es más, a veces nosotros cuando leemos el relato de Job, decimos, uy, no, Dios todo lo que le hizo pasar al pobre Job, él como era de consagrado y todo lo que tuvo que pasar el pobre Job, para que Dios le demostrara al diablo que él tenía un siervo fiel en la tierra. Y saben, también estamos equivocados en esa teoría. ¿Saben por qué, mis amados? Porque Dios no va a permitir el sufrimiento de una persona para demostrarle nada a nadie. Job tenía lecciones que aprender. Claro, yo se lo puedo parafrasear porque no tenemos tiempo y no estamos estudiando hoy a Job. Dice la Biblia que llegaron los amigos de Job porque Job predicaba y era más próspero que todas las personas en esa región. Es más, dice que entre todos los orientales no había nadie como Job. Y entonces resulta
que llegan todos los amigos y le dicen, ay Job, usted no era tan santo, porque es que cuando usted también camina en favor de la verdad, y eso lo dice el camino a Cristo, eso lo dice el deseo de toda la gente, está escrito en toda la Biblia. Siempre que usted quiera hacer las cosas bien para Dios, va a padecer persecución. Y entonces comienzan todos los amigos de Job a decirle, ay no Job, es que usted quién sabe qué hizo, porque es que para que le pasen todas esas cosas que le están pasando, muy, muy sospechoso. Y entonces, claro, después de un mensaje repetido tantas veces, Job dice, uy, sí, ¿qué fue lo que yo hice? Y entonces comienza a arrodillarse y comienza a llorar, a sufrir, a decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice? Y miren, mis amados, si usted lee toda la historia de Job, hasta el capítulo 38, usted va a escuchar no solamente quejas de los amigos de Job, sino también de él mismo. Pero ¿saben qué me dice la Biblia? Que a partir del capítulo 39 viene y se le aparece Dios a Job. Estudienlo en su casa. Capítulo, perdón, 38, 39, 40, 41. Viene y se le aparece Dios y le dice, mira Dios, mira Job, perdón. Ahora ciñete como un varón valiente, porque yo te voy a hablar y tú me vas a contestar. Ahora tú vas a decir qué es lo que, cómo son las cosas. Y entonces Dios comienza a decirle a Job, mira Job, si ustedes lo han leído, ustedes saben que lo que estoy diciendo es así. Viene y le dice, mira Job, yo, Dios, hago llover sobre justos y sobre pecadores, y hago que la tierra gire para que se conserve la vida alrededor del sol, para justos y para pecadores. Y mantengo el equilibrio de la tierra, y hago que llueva, y hago que salga el sol, y hago que todo en la naturaleza funcione perfectamente para justos y para pecadores. En otras palabras, a mí no me importa tú cómo eres, no me importa cuánto te has equivocado, no me importa qué deficiencias de carácter tienes. Nosotros nos falta mucho comprender el amor de Dios. Y entonces Dios le dice a Job, tú no me conoces, Job. Y saben, mis amados, nosotros entendemos que realmente es así y que Job tenía lecciones que entender. Cuando al finalizar el libro de Job, vemos cuando Job dice, ay, por tanto yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y esperaré, te pregunto, y miren, y saben, Job le dice al Señor, por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y saben, en el mismo capítulo, pero versículos más adelante, el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, en la teoría, era como nosotros, que decimos, ay, sí, Dios es muy bueno, ay, no, tranquilo, y somos expertos para aconsejar. Cuando viene otra persona con una dificultad, con una deficiencia, nosotros le decimos, no, tranquilo, Dios es muy bueno, Dios le va a ayudar. Pero cuando me viene la crisis a mí, cuando me viene la dificultad a mí, olvido quién es Dios. ¿Saben qué dice la hermana Juárez? Yo sé que ustedes también lo han leído mucho. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa como Dios nos condujo en el pasado. Ese es el problema de nosotros, que nosotros olvidamos cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos amó, y Job lo había olvidado. Para Job la teoría era linda. Ay, sí, no, Dios, tú eres tan bueno. Pero en la práctica, Dios me está castigando. Job sentía que Dios lo estaba castigando y entonces él dice, por tanto, por eso yo sé que Job tenía lecciones que aprender, porque él dice, por tanto me arrepiento, dice, por tanto me aborrezco, primero dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job se postró delante de Dios y Dios perdonó su pecado y le pidió que intercediera por sus amigos para poderlos perdonar. Porque todos a veces hablamos ligeramente acerca de Dios y del plan maravilloso de Dios. Esta mujer no es la excepción. Es pensar que Dios es un Dios injusto, que Dios está tratando de castigar a la humanidad por las cosas que ha hecho. Mis amados, Dios te ama.
Y miren, aparece el segundo tipo de cristiano. Claro, estaba primero el que se cree pecador, que se da palo, Dios me castiga, Dios no me ama, yo no merezco, no voy a poder hacer nada porque no tengo capacidades. Pero está luego el otro. Miren, versículo 20. Y clamando, ¿quién? Elías, a Dios. Le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Fuerte, palabras fuertes, mis amados. Aún a la mujer en cuya calle estoy has afligido, haciéndole morir a tu hijo. Miren, eso es una, eso es juzgar a Dios. Señor, y lo he escuchado en muchas oraciones, es más, yo misma lo viví en el pasado. Señor, pero es que mira, yo te he entregado mi vida entera y ¿por qué no me contestas? Y yo he sido fiel, y yo te he dado los diezmos, y yo no sé qué, yo no sé cuánta. Miren, la obediencia es un regalo para usted. Dios no necesita el 10% de que usted da en sus diezmos. Dios no lo necesita, Él es el dueño del oro y la plata y Él puede sostener la obra. Sin el dinero suyo, es una bendición para usted, porque cuando usted diezma, a usted se le multiplica y le abunda todo y Dios lo bendice en todas las cosas. Dios necesita que usted le dé el sábado, Dios no necesita que usted le dé el sábado, porque cuando usted dedica el sábado para Dios, el Señor en su misericordia y en su gran amor, miren, es más, la Biblia dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El sábado es un regalo para ti, para que descanses de todos tus problemas, para que te encuentres ese día con tu Creador, para que refrigeres tu vida. Ese es el plan de Dios. Dios hizo todo, la ley, la obediencia, todo es solamente por tu beneficio, no es porque tengas que hacer algo para recibir algo de Dios. Y la Biblia me dice que este Elías también tenía algo que aprender, porque le dice: Señor, mira, esta mujer ha sido tan buena, esta mujer ha sido tan maravillosa, y tú la afliges. Uy, Señor, tú sí eres injusto, igual que nosotros. Señor, yo soy fiel, Señor, yo soy vegetariano, Señor, yo diezmo, Señor, yo hago esto, Señor, yo... Y le sacamos la lista a Dios. Uy, tú me deberías bendecir, me debes contestar. Y a veces Dios no contesta, mi amado, porque Dios quiere que tú aprendas lecciones. Dios quería educar a la mujer y quería educar al profeta. Y es muy triste que las personas que caminan con Dios no lo conozcan. Cuando nosotros vamos a la historia de los discípulos, en el capítulo 6 de Juan, encontramos la historia de que vinieron muchas personas para ser alimentadas por Jesús. Léanlo en sus casas. Y vinieron para ser alimentadas por Jesús. Y entonces viene y le dice Felipe a Jesús: Señor, ¿y con qué alimentaremos a todas estas personas? Ni aun el salario de un hombre de todo su año alcanzaría para alimentarlos. Y ¿saben qué? La Biblia me dice en ese capítulo que Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Jesús estaba pensando en hacer el milagro, porque el deseo de toda la gente lo dice, pero él estaba esperando que los que caminaban con él tuvieran fe, supieran qué hacer, pero los discípulos no le conocían. Elías no le conocía, usted y yo no le conocemos, no tenemos esa relación con Dios, de modo de que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer por ti y por mí, lo que Dios quiere hacer para nuestra vida, mis amados, lo que Dios quiere para cambiar tu realidad, para llevarte a alcanzar alturas, para llevarte a salvar a otros. Pero nosotros estamos desenfocados y hemos perdido la fe porque no pasamos tiempo con Dios, porque no estudiamos. Y esa realmente es nuestra decadencia, esa es nuestra desgracia, que perdemos de vista a Dios porque no estudiamos su palabra, como les acabo de decir. Miren, hace muchísimos años estaba predicando yo en una iglesia en Aranjuez, en Medellín, y resulta que me llegó el sermón de Dorcas. Recuerdo que en ese día teníamos la meditación para el departamento de Dorcas, había un programa de Dorcas, y me llegó una historia que realmente no recuerdo dónde ocurrió, porque yo había preparado mi sermón y habían algunos datos que tenía que mencionar. Entonces a última hora, antes de subir a la plataforma, me entregaron el sermón, me lo dieron en unas hojitas,
Y entonces recuerdo una historia que venía allí escrita, había una historia sobre una niña, había una historia sobre una niña que había estado recolectando durante mucho tiempo unas moneditas en una bolsa en todas estos países donde todavía nosotros no podemos predicar libremente el evangelio. Y entonces resulta que esa niña había guardado unas moneditas porque aún en esos lugares tienen que reunirse. Nosotros somos muy bienaventurados. Ahora por lo de la pandemia quizás no nos podamos reunir, pero en otras épocas, en otros momentos, siempre hemos podido reunirnos, traer a otras personas, pero hay países donde no se puede hacer. Y entonces en uno de estos lugares había un grupo de personas y entonces, claro, los niños no tenían lugar para la escuela sabática. Entonces yo recuerdo el relato de que la niña tomó una bolsita y guardaba en esa bolsita, moneditas supuestamente para la construcción de un lugar para la escuela sabática de los niños. Y resulta que un día cualquiera, esta niña murió, así de muerte súbita. Y un día, y entonces sus papás la encontraron allí en la cama y se acercan a ella y entonces debajo de la almohada encontraron la bolsita y decía para la escuela sabática de los niños. Yo me imagino que los papás no podían entender por qué estaba pasando eso. A mí me pasó hace algunos años, cuando murió un amigo mío que era un hombre muy consagrado que admiraba mucho. Su nombre era Jorge Robledo. Aquel muchacho donde llegaba siempre sembraba, plantaba una iglesia, siempre estaba pensando en algún plan misionero. Y yo recuerdo que un día iba a predicar en la iglesia de Copacabana y cuando iba a predicar me dijeron que Jorge Robledo así había sido asesinado por los grupos subversivos, por los grupos armados, porque él había estado testificando, porque había habido una reunión en un pueblo donde él estaba haciendo la obra misionera y como se opuso, pues había sido asesinado. Y yo lloré mucho, yo recuerdo que lloré mucho, demasiado lloré, eh, porque yo le decía al Señor, Señor, hubiera muerto yo, pero ¿por qué mueren las personas que trabajan para ti? Y estuve muy triste mucho tiempo. Y yo, Señor, pero es que Él trabajaba para ti como no trabajo yo. Y saben, mis amados, un día leyendo el Espíritu de Profecía, encontré una cita donde Dios dice que aquellos que están listos para el reino de los cielos, a veces Dios permite que mueran para la ganancia de las almas. Y yo entendí que Jorge Robledo ese día murió para que muchas personas en ese lugar, porque a partir de ahí comenzó a crecer la obra en Carepa, en Apartadó, porque muchos jóvenes después del sacrificio que él hizo entregaron sus vidas a él. Es la misma historia de la niña. Miren, cuando encontraron esa bolsita ahí debajo de la almohada, todo el mundo comenzó a darse cuenta de que esta niña había sido sacrificada, había muerto por el hecho de salvar a muchas personas, porque rápidamente cuando la noticia salió en los periódicos comenzó a llegar de todas partes del mundo, comenzaron a llegar ofrendas de diferentes lugares del mundo, hasta que en aquel lugar se construyó una iglesia, una universidad y un hospital adventistas en este momento en ese lugar, por todas las ofrendas que se recogieron a raíz del sacrificio que esta niña hizo al recoger estas moneditas para ayudar a otras personas. No hay nada, mis amados, que cualquier persona con un propósito santo haga que Dios no pueda prosperar. Dios puede hacer cosas maravillosas con cosas pequeñas. En la vida de esta mujer cumplió la promesa de la viuda de Sarepta, la lección que estamos estudiando hoy. No faltó pan, no faltó aceite, no hubo hambre en aquella vivienda. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia me dice, ¿saben yo por qué les dije siempre desde el principio que el profeta tenía que aprender una lección? Porque la Biblia me dice en el versículo 24, perdón, del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice, entonces la mujer le dijo a Elías,
Claro, ya después Dios había actuado, Dios había hecho el milagro porque Dios nos tiene tanta paciencia que aunque seamos de los que dicen, Señor, es que yo soy tan pecador que no merezco nada y tú eres un tan injusto que me vives castigando, o somos el otro grupo que dice, mira todo lo bueno que yo soy, como el fariseo y el publicano que estaban allá delante de Jesús, como yo soy tan santo y diezmo y hago no sé qué, no sé cuánto, y tú no me respondes, tú sí eres un Dios injusto. Por donde lo miremos, Dios siempre es injusto para nosotros. Tenemos que reflexionar en eso. Y entonces Dios, en su maravilloso amor, viene y responde, hace el milagro en la vida de la mujer, hace el milagro en la vida del profeta. Y dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, hasta después de que pasan las cosas. Por eso si estás pasando por alguna dificultad, mi amado, no es que Dios esté poniendo sufrimiento para demostrarte algo o para demostrarle al diablo que tú eres un siervo fiel o pongamos esta crisis que está pasando para señalarnos el camino de la segunda venida. Está bien que estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Dios, pero lo más importante es que tú entiendas que Dios lo que está haciendo es acercándote a Él, puliendo tu carácter, organizando todas las cosas en tu vida, en tu corazón, para que tú puedas alcanzar la corona que Él tiene preparada para ti. Señor, he estado orando mucho para que, no sé por qué vienes orando, para que Dios te sane de una enfermedad, para que Dios te ayude a encontrar el amor de tu vida, no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero cualquier cosa que le estés pidiendo a Dios, entiende. Comprende, querido amigo, querido hermano que nos estás viendo, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios quiere cambiar tu realidad, que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, te quiere llevar a las alturas, te quiere usar, te quiere pulir con sus manos maravillosas para otorgarte una vida entera de felicidad. Él tiene cosas maravillosas para ti. Tenemos que entenderlo esta mañana. Y miren, mis amados, la historia más hermosa que yo he escuchado, yo creo que se las mencioné en un sermón que tuve la vez pasada por teléfono con algunos de ustedes. La encontré en Armenia cuando yo era una jovencita, tenía tan solo 15 años y yo recuerdo que trabajamos con los guías mayores, con los conquistadores y en ese tiempo yo recuerdo que la iglesia central de Armenia, la cantidad de más personas que tenía, de miembros que tenía la iglesia, habían sido hallados por una mujer que estaba sentada en una silla de ruedas y que aparte de estar sentada en una silla de ruedas era ciega. Pero ¿saben por qué? Porque esta mujer iba y se sentaba en un parque y ahí sentada en el parque, en uno de los parques principales de la ciudad de Armenia, se sentaba y comenzaba a decirle a las personas, Señor, miren, no pensaba en lo que no tenía, utilizaba lo que sí tenía. Y entonces llamaba a las personas y le decía, Señor, ¿usted me puede leer aquí? Que es que no entiendo, no entiendo lo que está aquí. No puedo leer porque soy ciega. Y entonces las personas comenzaban a leerle y claro, ella aprovechaba y empezaba a explicarles, a testificar, a hablar del amor de Dios. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Deja de quejarte, deja de juzgar a Dios por lo que está sucediendo. Acércate a tu Salvador. Necesitamos cambiar la realidad de este mundo. Necesitamos proclamar el mensaje. Jesús está a las puertas. Hoy es tu oportunidad. Dios está pendiente de ti. Vamos a orar para pedirle a Dios que llene nuestro corazón realmente. Oremos. Amado Padre, gracias porque nos has permitido escuchar este mensaje. No permita, Señor, que se vaya volando. Haz la obra completa en nuestra vida. Necesitamos tu poder, necesitamos tu misericordia, necesitamos trabajar para ti, necesitamos despertar de esta tristeza, necesitamos ver milagros, porque eres grande, porque eres poderoso, pero porque sobre todo nosotros ya pudimos haber pasado la prueba, ya pudimos pulir nuestro carácter para alcanzar la eternidad. Por favor, quédate con nosotros y ayúdanos a hacer luz siempre. Te necesitamos, Dios. Haz tu obra en nosotros.
y bendice, Señor, especialmente este distrito para el cual estoy predicando en esta mañana, y también a todos los otros hermanos que están viendo este video, si lo ven en un año, si lo ven en no sé en cuánto tiempo. Querido Dios, por favor, escucha esta oración y bendice a cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer haber compartido con ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Espero poder volverles a ver y que este sermón, eh, esta oportunidad de compartir con ustedes pueda repetirse. Tenemos planes después de que pase la cuarentena, después de que haya pasado todo esto, de que yo pueda acompañarlos por allí, quizás predicando. Vamos a mirar cómo se pueden hacer todas las cosas. Que Dios los bendiga, gracias por esta invitación y que tengan un feliz sábado en la compañía de nuestro amado Dios. Feliz día. Chao.